Jesús. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Una vez más nos acercamos con esa hambre, con esa necesidad. Una vez más nos acercamos a ti, Señor. Una vez más nos acercamos teniendo hambre y sed de ti. Teniendo hambre y necesidad, Señor, de que en esta tarde seas tú partiendo el pan una vez más con nosotros, de que seas tú dándonos la vacía, aquella porción, aquella migaja, Señor, aún saber que vamos a apreciar la que cae de la mesa, Señor, sabiendo que venimos y que toda palabra tuya es santa, es bendita, es grande. Con solo abrirla, tenerla y leerla, Señor, saber que están los tesoros, porque es tu mente, es tu corazón. Tú estás aquí hablándonos a nosotros de manera directa, de manera hermosa, Sharabasía. Padre, en esta tarde, gracias. Bendice Dios, usa mi vida en esta tarde. Pon un carbón encendido en mis labios. Escóndeme debajo de la cruz del Calvario. Que no diga más, que no diga menos, Espíritu Santo, sino solo la verdad. Pon en mi mente, Señor, mi corazón, Dios, en este momento, para poder oír tu voz y saber decir lo correcto que necesita tu pueblo. Te damos gracias en esta hora, te damos la gloria, te damos la honra por abrir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, bendito, bendito sea, Señor. Muchas gracias Jesús, muchas gracias. Bueno es el Señor nuestro Dios y estamos estudiando el libro de Oseas. Así que por favor quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Oseas capítulo 2. Realmente es hermoso, es emocionante, es interesante. Y del capítulo 2 ya llevamos varios sermones donde Dios nos ha hablado, se ha detenido en algunos versículos, los cuales Dios le habló obviamente a la nación de Israel, pero sabemos que los profetas menores tienen un hermoso mensaje para hablarnos también a nosotros en este tiempo. Y nosotros en el capítulo 2, el capítulo 1 encontramos la historia del profeta Oseas y cómo es que Dios lo lleva a ese momento, a ese lugar donde le pide que se case con una mujer. Esta mujer es Gomer, inician una vida correcta, bien, pero en ese matrimonio ella comete adulterio. Y al final también Dios le dice a Oseas, vuélvela a traer, vuelve a que se una contigo. Es la historia representada aquí de la historia de Dios con su pueblo. En este capítulo 2, en los versículos primeros, vemos cómo es que Dios le engrandeció enormemente a Israel. Pero al final Israel, se fue en pos de otros dioses, se fue en pos de ídolos, se fue en pos de fornicaciones, se fue en pos de todas aquellas cosas que no eran Dios. Dios, que era su esposo, les dio carta de divorcio y en todo el capítulo 2 nosotros encontramos cómo es que Dios les dice, Israel no reconoció que la manera en que yo le engrandecí y le di el trigo, le di la miel, le di la plata, le di el oro, le di todas las cosas. Sin embargo, ellos se volvieron a Baal, ellos se volvieron a otro señor que no era Dios. Y cuando ellos se volvieron a otro señor que no era Dios, lo que nosotros encontramos es una tremenda idolatría. Por eso vimos que Dios, de la misma manera, a Israel la lleva a un desierto. Y en un desierto Dios dice, voy a hablar a tu corazón. Pero hablando de desiertos, Israel todavía no ha pasado el desierto más grande donde Dios la va a pasar. El desierto que viene para Israel es la gran tribulación, los 3 años y medio, donde Dios enviará a los juicios, donde Dios enviará. ¿Y por qué? Porque Israel había o adorado a toda clase de ídolos, de bestias,
de animales, de naciones, de gentes, y al final Dios dice, lo que tú quieres, yo te voy a dar la más grande bestia, y ellos van a recibir al anticristo, y será en el tiempo de la gran tribulación nuevamente un desierto. De hecho, los dos testigos profetizan para que en ese tiempo no llueva. Qué tremendo, en un lado Dios trabajando con Israel, pero también con los gentiles que rechazaron, que no quisieron, y qué bueno que usted y yo hoy estamos aprovechando, bendito sea su nombre, esta gracia, este amor. Encontrarnos con Jesucristo es lo mejor que pudo haber pasado a nuestras vidas. Y cuando en el pueblo de Israel había que no llovía o había sequedad, era porque Dios quería tratar con ellos, tratar para que ellos sacaran todos sus ídolos, para que ellos sacaran esa idolatría, y entonces Dios enviara las bendiciones, enviara la lluvia, y entonces en su huerto, en sus cosechas, el trigo, la uva, el aceite, todo pudiera florecer. Bendito sea su nombre. Y leímos, vamos a leer del 14 en adelante. Por favor, estamos estudiando el libro del profeta Oseas, ¿sí? Y vamos a, por favor, gracias Dios, a leer desde el Oseas 2, del 14 en adelante. Gloria a su nombre. Dice así, empero he aquí yo le induciré, la llevará al desierto y hablaré a su corazón. Ya estudiamos eso, y dice el 15, y daréle sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baali. Dios la lleva al desierto, al valle de Acor, porque Dios sabe que hay ídolos, y Dios le dice, en ese valle de desesperanza voy a quitar tus ídolos y te voy a enseñar que yo soy tu marido, que te amo, que te quiero, que estoy contigo, que es mejor estar conmigo que con otros señores, otros amantes que tú tienes. Dice el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por sus nombres. Y dice en el versículo 18, Dios se traslada al milenio. En el versículo 18 y el 19 es en este lado donde los profetas nos están mandando tal vez en un punto juicio como desierto o valle de desesperación, pero al final donde vamos a ver y vemos es que Dios siempre va a ser el ganador. Del lado donde nosotros estamos es que el lado de Dios, al final, lo que vivamos y pasemos, nos promete una gran esperanza. Gracias. Y nos promete grandes cosas, nos promete una eternidad con Él, nos promete y está una santa ciudad que nos está esperando para que nosotros podamos ir y vivir y habitar allá. Pero el versículo 18 y 19 nos traslada al tiempo del milenio, donde el Señor Jesucristo va a estar aquí reinando con su esposa, y obviamente la nación de Israel, Dios vuelve a tratar con ellos, porque dice esto, y haré por ellos conciertos en aquel tiempo con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla de la tierra, y haréles dormir seguros. Dios, siempre que había idolatría o cuando quiso tratar con su pueblo, Dios siempre le dijo, te voy a mandar cualquiera de estas 4 cosas: guerra, espada, hambre y pestes. No es espada, bestias, ¿sí? Es hambre, bestias, guerra y pestes. Es con las 4 cosas que Dios, siempre que quería tratar con Israel,
le enviaba, siempre que Israel quitaba el cerco, siempre que Israel quitaba el buscar y tener a Dios, Dios les enviaba guerra, o les enviaba hambre, o les enviaba bestias, o también les enviaba pestes. Y de alguna manera el COVID es algo que estamos pasando y viviendo, porque tal vez de una manera o de otra, hoy la iglesia del siglo XXI, Dios lo expresa y dice que es una iglesia de la Odisea, es una iglesia tibia, una iglesia que a lo bueno le puede decir malo y a lo malo le puede decir bueno. Y entonces viene Dios y abre y quita su cerco y manda pestes, manda bestias. Santo. Bendito sea su nombre, que Dios nos guarde y nos ayude, pero en el tiempo de la gran tribulación volverán estas cosas en una manera más tremenda, porque es el justo pago y retribución que el hombre y su pueblo van a recibir de Dios. No es un Dios enojado, no es un Dios perverso y malvado, sino solamente lo que el hombre cosechó es lo que Dios va a enviar en ese tiempo de la gran tribulación. Pero en el milenio, dice Dios, ya no voy a mandarte nada de eso. Vas a dormir seguro, vas a dormir en paz. Hermano, qué tremendo cuando usted y yo, cosas que tenemos, cosas que obran aquí en nuestras vidas, ciertamente tremendas cosas, a veces en su momento no nos dejaron en paz, descansar, tener gozo, tener alegría, pero cuando eso Dios lo saca, usted y yo tenemos la seguridad de que estar en lo correcto nos hace tener paz, amén, nos hace tener gozo, nos hace tener alegría. Y dice el versículo 20, y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Gracias, Dios. 21 también es el milenio y dice, y será que en aquel tiempo dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y sembraréla para mí en la tierra, y tendré misericordia del Oruama, y diré a Loami, pueblo mío, tú, y él dirá, Dios mío. Y dice Dios entonces, el versículo 21 nos lleva y nos dice algo tremendo que vamos a estudiar. Dice el 21 y 22, y será que en aquel tiempo responderé. ¿En qué tiempo? Aquí todo el contexto nos habla de idolatría, ¿estamos de acuerdo? Todo el contexto nos habla de un pueblo que se alejó de Dios. Todo el contexto nos habla de un pueblo que no está caminando en los caminos del Señor. Todo el contexto que está en este capítulo 2 nos dice de un pueblo que Dios lo levantó, pero una vez que este pueblo se volvió grande, alto, poderoso, dejó al Señor su Dios. Y cuando hay idolatría y hay todo esto, lo que Dios manda por toda esa idolatría es sequedad. No hay nada, no hay en nuestra vida algo que pueda saber o existir de tener un gozo, una alegría al Señor nuestro Dios. Porque dice, y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos para que en los cielos baje la lluvia. Y ellos, dice, los cielos van a responder a la tierra, porque la tierra va a recibir la lluvia que va a venir de Dios. Y dice el 22, y la tierra va a responder al trigo, porque habrá las semillas, y entonces una vez que cae el agua a la tierra la recibe, y entonces el trigo vuelve a brotar, bendito sea su nombre. Y dice que también la tierra va a responder al vino. Una vez más los viñedos se van a llenar de vino. Y también dice que la tierra va a responder al aceite. Quiere decir que aquellos árboles
de donde se produce el aceite, una vez más darán su fruto, bendito sea su nombre, y habrá aceite. Y dice aquí algo tremendo, y ellos responderán ¿a quién? A Jezreel, bendito sea su nombre. Dice, y ellos responderán a Jezreel. Y este Jezreel que nosotros vemos aquí, este Jezreel es el valle de Armagedón, ¿sí? Es ese lugar donde habla el libro de Apocalipsis, en donde se va a tener la batalla más tremenda, la batalla de grandes conflictos, la batalla de Armagedón. Y si lo leyéramos al revés, hermano, diría de esta manera, ¿sí? Si lo leyéramos desde el versículo 22, nosotros lo podemos leer de otra manera. Diría así, y Jezreel, el Armagedón, sí, va a responder al trigo, al vino y al aceite. Y el trigo, el vino y el aceite va a responder a la tierra. Y la tierra va a responder a los cielos. Y los cielos, obviamente, saber que Dios estará atento a que Jezreel, este valle que tiene el montón de ídolos, este valle de alguna manera donde se libran todas las batallas, porque Jezreel es nuestra voluntad, hermanos, y esa voluntad es toda una batalla, es toda una guerra, un conflicto que a través de los siglos siempre ha existido. Y entonces la escritura aquí nos dice que Jezreel, y este valle de Jezreel, hermanos, aquí tenemos en la pantalla, en el mapa, en donde se ubica. Este valle de Jezreel no solamente es ese punto rojo que dice Megido que usted encuentra en su mapa, le voy a mandar la presentación, y es el valle de Jezreel, abarca toda esta parte. Todo eso, hermanos, es Megido. Y ese lugar, de alguna manera, ha sido también el lugar en donde durante siglos se han librado grandes batallas, muchas batallas, y de gente grande e importante ha pasado por ese territorio. Ese territorio en un lado es un territorio pequeño, es un territorio en el cual la gente es desierto en un lado, pero qué tremenda importancia, porque Dios puso su nombre ahí, porque ahí estuvo el jardín del Edén, y porque Dios hizo a Jerusalén el centro del mundo, y ese lugar ha sido el lugar de conflicto a través de los siglos. Y Dios dice, de Megido es de donde necesita responder, porque Megido, lo expreso, es el lugar de las batallas, es el lugar de las luchas, es el lugar de la guerra, es el lugar donde se tuvieron grandes batallas, gloria al nombre de Dios. Y al representar, porque toda escritura es inspirada por Dios, necesitamos entender aquí por qué dice que necesitamos que este Jezreel, que este Megido grite, hable o se mueva o quite o presente esas batallas para que pueda quitar de su ser. Y entonces dice aquí que la tierra va a dar trigo, va a dar vino, va a dar nuevamente aceite, porque nuestro ser necesita de eso. Pero cuando hay idolatría, hay sequedad, y cuando hay sequedad no puede venir la lluvia, y entonces mis árboles o la semilla para que salga el trigo, para que salga el vino, para que salga el aceite, no existen, no hay, porque en mi ser y en mi vida lo que puedo tener es un ídolo. ¿Me doy a entender? Tener un ídolo en mi mente, un ídolo de una casa, un ídolo de un trabajo, un ídolo de algo que le quita el lugar a Dios. Porque incluso el conocimiento, incluso la inteligencia, la sabiduría o entender mil cosas nos puede llevar a tener un ídolo. Y nosotros encontramos aquí en el mapa
Este lugar de Megido, ahí lo vemos en el mapa. ¿Y por qué la importancia? De hecho, Dios le dijo a Israel que Israel es el ombligo del centro del mundo, o el ombligo del mundo, porque a través de ese lugar la gente o la nación que tenga ese territorio ha sido tan estratégico que las naciones árabes lo quieren, que Rusia, que todos lo quieren, porque sería el punto estratégico para dominar al mundo. Porque de aquí se puede bajar hacia África, hacia Egipto, y conquistar el continente africano. De aquel lado encontramos Asia, y de este lado nosotros encontramos a Europa, Rusia, todos ellos. Ese lugar es tan importante en un lado, en la gente política, de la manera que lo busca, pero en Dios también es un lugar de una manera espiritual tremenda. Y dice aquí que en este lugar, a lo largo de la historia, Megido y el valle de Jezreel han sido la zona cero de batallas que determinaron el mismísimo curso de la civilización. Como indica dicho historiador, muchas de las batallas que se libraron cerca de Megido fueron de tan grande trascendencia. Los ejércitos mongoles que invadieron gran parte de Asia en el siglo XIII sufrieron su primera derrota en el valle de Jezreel. Muchos ejércitos, muchas naciones, muchos soldados han pasado por ese pequeño lugar que yo le mostré en el mapa. Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas británicas bajo el general Edmundo Allenby derrotaron a los turcos en las cercanías de Megido. Un historiador militar dijo que la victoria de Allenby formó parte de una de las más rápidas campañas decisivas y constituyó una de las batallas más decisivas de toda la historia. Napoleón Bonaparte luchó en ese lugar durante su deseo de conquistar Egipto y Siria. Él quiso ser Napoleón quiso ser como Alejandro Magno. Alejandro Magno a los 30 y tantos años había conquistado el mundo, y Napoleón dijo, ya conquisté Europa. Y entonces cuando fue para ir y conquistar Egipto y conquistar Siria o Asiria, que es Damasco, él salió derrotado. Lo que dicen los historiadores, que gracias a que él fue a ir a Egipto y esos lugares, lo bueno es que se encontraron grandes descubrimientos arqueológicos. Pero Napoleón Bonaparte pasó por Megido. Los grandes generales, las grandes batallas han sido en ese lugar. Bíblicamente muchas batallas se desarrollaron ahí, y algunos de los personajes bíblicos que perdieron sus batallas en este lugar solamente puse aquí algunos. El rey Saúl, ¿se acuerda de la serie del rey David? Y su hijo Jonatán murieron cerca del monte Gilboa, al este de la llanura de Jezreel, cuando las fuerzas filisteas vencieron al ejército israelita. ¿Sabe en dónde murió Saúl? En el valle de Megido, en Armagedón, en Jezreel. Ahí murió Saúl y Jonatán, y ahí fueron vencidos por los filisteos, porque toda batalla o muchas batallas sucedieron en ese lugar. También el rey Acab, que lo acabamos de ver, murió ahí en su batalla en contra de los sirios. Encontramos que ahí le ayudó el rey Josafat. El rey Acab, Siria lo estaba invadiendo, y le dice a Josafat, ven a pelear conmigo. Pero a Josafat Acab le dice, vístete de rey.
y dice que él se disfraza, pero al final Acab termina muerto en el valle de Armagedón o Megido. También nosotros encontramos en Megido murió el rey Josías. Cuando vino Necao, rey de, viene y dice que desea en este valle porque hay idolatría y hay sequedad, no hay trigo, no hay vino y no hay aceite. Y este trigo y este vino y este aceite nos hablan de la palabra, el trigo nos habla de la palabra, el vino nos habla del gozo y el aceite nos habla del Espíritu. Por eso cuando tú y yo tenemos algún ídolo en nuestro corazón, no hay trigo, no hay la palabra, la Biblia nos parece aburrida, la Biblia no la queremos leer cuando tenemos un Jezreel o un Megido lleno de idolatría, se encuentra seco, se encuentra en desierto, tiene otros amos, tiene otros señores. Y entonces si no hay palabra, no va a haber vino, porque el vino nos habla del gozo, gloria a su nombre. Y el gozo de Dios dice que debe de ser y debe de haber, estando en lo alto, estando en lo bajo, hay vino, porque hemos regado nuestros árboles con el agua de su palabra, porque tenemos al Espíritu Santo, el viento, porque tenemos su fuego, y entonces las semillas en nuestros árboles han crecido, nuestra vida tiene gozo. Y también dice que cuando hay agua, los árboles producen obviamente el producto para tener aceite, bendito sea su nombre, y el aceite es un tipo del Espíritu, gloria al nombre de Dios. Y entonces debemos de tener la palabra y el Espíritu, gloria a su nombre. Y dice aquí la Escritura que la tierra, obviamente los cielos y Jehová. Y la Escritura dice que Jehová va a responder a los cielos y los cielos van a regar la tierra y la tierra va a producir trigo, vino y aceite. Y entonces Jezreel, gloria a su nombre, el trigo, el vino y el aceite va a responder a este valle de Armagedón. Cuando vemos todo el contexto del capítulo 2, lo que hay es idolatría. Y Dios dice, está seco Israel, está seco, por eso quieres dejarme, por eso no te encuentras contigo, por eso no tienes paz, no tienes alegría, no tienes deseos, no tienes ganas de caminar, porque tienes un Jezreel lleno de idolatría, lleno. Y Dios dice, mira, ¿sabes qué? Hay esperanza. Si ese valle, si eso que está ahí empieza a quitar la idolatría, va a venir eso. Y el trigo, el vino y el aceite. Y la tierra va a responder. ¿Cuál tierra? Esta mi tierra, bendito sea su nombre. Porque esta tierra ciertamente Dios la hizo y es carne. Y esta carne se quiere ir tras la idolatría. Pero esta carne si tiene vino, si tiene trigo, si tiene aceite, si tiene la palabra, el gozo del Espíritu Santo, santo es su nombre, entonces esta tierra va a responder, amén. Y esta tierra va a decir, Señor, tú eres mi único amo, tú eres mi único dueño. Y cuando usted empieza esta tierra a alabar y a bendecir y a glorificar y a exaltar su santo nombre, los cielos van a gotear, santo su nombre. Los cielos van a venir, aleluya. Los cielos van a derramar sus lluvias sobre nuestra vida. Porque es Jehová el que va a responder, bendito sea su nombre. Jehová es el que va a responder, santo su nombre, aleluya. Gracias Dios, pero necesitamos sacar lo que está en nuestra voluntad de medianoche. Pero ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? Usted me habla de batallas, me habla de guerras, me habla de cosas. Y hermanos, es increíble, pero vamos, por favor, no pierda Oseas, vamos a Números 21:14. Números 21:14, gracias Jesús. ¿Cómo es que este Jezreel puede responder de esta manera? ¿Cómo es que este Jezreel seco, lleno de idolatría, lleno de otros señores, cómo este Jezreel puede responder
para que el trigo, el vino, el aceite puedan venir a esta tierra y esta tierra reciba las bendiciones del cielo, porque Jehová sabe que se está agradando Dios de nosotros. Números 21:14 lo tenemos. Dice así: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. Una vez más, eso es hasta ahí. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. Dios tiene un libro, y ese libro que Dios tiene es el libro de las batallas de Jehová. ¿De qué manera yo puedo librarme de mi Jezreel que tengo aquí? Va a ser obviamente a través de batallar, va a ser obviamente a través de las batallas que Dios también nos muestra a través de su palabra, que se libraron en ese lugar. Es la manera, si esos hombres en Jezreel, en Megido vencieron, entonces yo también tengo la oportunidad de poder vencer. Porque todas estas batallas que se presentaron en Israel y en ese lugar, era en un tiempo de sequedad, en un tiempo de idolatría, en un tiempo donde el enemigo estaba atacando. Porque cuando tú y yo tenemos sequedad o nos hemos vuelto o puesto en ese punto, lo que el enemigo hace y viene es que ataca. Gloria a su nombre. Y la Biblia nos dice que en ese lugar de Megido o Jezreel o Armagedón existen 3 montes, y en esos 3 montes se libraron 3 batallas, y en esas 3 batallas donde Israel sufría la idolatría, la sequedad y tremendas cosas que vivía, en esos 3 lugares hubo 3 batallas, y en las 3 batallas ellos pudieron vencer la idolatría, y lo que Dios envió fue la bendición, santo a su nombre. Por eso Dios dice aquí en Oseas que Jezreel, lugar donde hay batallas, y hay un Jezreel en Jerusalén, pero cierto es que Dios, nuestro Jezreel, es nuestra voluntad que se encuentra en nosotros de medianoche. Y en esa voluntad están todas las naciones, los reyes, y también está sentado alguien que la Biblia le llama el viejo insensato, el necio yo. Por eso es que aquí hay un montón de batallas y vamos a aprender cómo usted y yo podemos vencer. Bendito sea su nombre, amén. ¿Vamos bien? Gracias, Jesús. Ok. El primer lugar donde se desarrolló una batalla en ese lugar y hubo victoria. Ya vimos que reyes o gente peleó en ese lugar, pero sus batallas las perdieron. Y ahí hay un punto que en ese lugar, si nos volvemos un Saúl o un Acab o tal vez un Josías, podemos perder en nuestra voluntad, y nuestra tierra, por no querer sacar nuestros ídolos, se puede volver seca o desierta. Amén, me doy a entender, y no tener el trigo, el vino, la palabra, y estar secos. Pero si nosotros en estas batallas que hubo lo hacemos de la manera en que se hicieron, nosotros podemos vencer. Pregunta a ustedes, yo sé que la saben, ¿verdad? Porque esto lo he compartido. Pero, ¿qué batalla tuvo lugar en el Monte Tabor? ¿Alguien se acuerda qué batalla fue la que hubo en el Monte Tabor? Que nos pudiera decir. Ahí, amigos, yo sé que los amigos de internet sí saben. Pero en el Monte Tabor, la batalla que hubo, quiero que por favor vayamos a Jueces 4. Libro de Jueces, capítulo 4. Y esta batalla se tuvo en el Monte Tabor. Jueces, capítulo 4. Gracias, Jesús.
No vamos a ver a profundidad la historia, porque solamente estamos mencionando cómo se vence en el valle de Jezreel y las batallas que hubo. Amén. Capítulo 4, leemos algunos versículos solamente para tener el contexto. Jueces 4, del 1 en adelante, dice así: Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, después de la muerte de Ahab, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Y Jabín significa inteligencia carnal. Y usted y yo tenemos aquí en un Jezreel nuestro, tenemos a un Jabín que tiene una inteligencia carnal. Y el día de hoy es lo que ha dominado el mundo, este Jabín, con una inteligencia carnal. El día de hoy la gente cristiana a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y no se diga el mundo está completamente entregado a este ser. Y dice aquí, Dios los vendió. Y este Jabín, cuando lo tenemos, siempre va a ser una batalla, porque él va a querer tomar el control, ser el dueño. De hecho, en el libro de Josué, este Jabín, porque el nombre de Jabín es un título que se le daba a los reyes, dice que era el que se opuso o tenía más ejércitos en esa batalla que tuvo con Josué. Este Jabín no es más que también nuestro viejo tonto necio yo, que está sentado en el trono. Y una vez que usted le empieza a este ser a dar santidad, le empieza a dar palabra, le empieza a dar de Dios, lo que va a hacer es que va a empezar una guerra, una batalla, porque él se sentía a gusto, seguro, con todo lo que usted y yo le dábamos o le damos. Dele lo carnal a este Jabín y usted va a tener paz. Pero usted aparte, se camine con Dios, haga las cosas de Dios y siempre va a tener guerra. Y obviamente sí, a veces viene de fuera, a veces viene de aquí, a veces viene de gente que conoce de Dios. Pero si usted camina, conoce, entiende, lo que siempre va a tener es guerra. Y el lado bueno, hermanos, en esa guerra es porque Dios quiere quitar todos los ídolos que están aquí y quitar la inteligencia carnal. Amén. ¿Y cómo se vence la inteligencia carnal? La Biblia dice que era Débora, una mujer profetisa, mujer de Lapidot. Ella era tremenda juez que hubo. Y dice que también se unió con Barak, que significa espada, que significa relámpago. Se unió la abeja, que era, eso significa el nombre de Débora. Se unieron y dice la Biblia que ellos presentaron batalla, fueron a pelear en contra de Jabín, que tenía estos carros, que tenía esto para pelear. El capitán de su ejército, Sísara significa atar con cadenas. Cuando tú y yo tenemos idolatría, inteligencia carnal, lo que hace el mundo y este Jabín es atarnos con cadenas. Y dice que él vivía en Aroset de las gentes, y dice que Aroset significa un muro alto, y él empieza a poner muros de separación que me hacen ponerme yo de este lado y pongo un muro, y allá del otro lado pongo a Dios, porque la Biblia dice que la esposa puso un muro. Y cuando ponemos muros, es cierto, es que a veces usted y yo fallamos. Y cuando fallamos, se levanta un ídolo, se levanta una estatua, donde decimos, le fallé a Dios, nos latigamos. O mil cosas pasan y ponemos muros. Y Dios dice, hay una batalla en Armagedón, hay una batalla ahí en el monte Tabor. Vamos, viene Barak con la espada, viene Débora, bendito sea su nombre. Y en esa batalla, si usted lee el capítulo 5, la Biblia dice que fue Dios quien peleó con las estrellas para derrotar a Jabín. Leamos el versículo 14, donde dice la escritura que Jabín fue y hubo la lucha en el monte de Tabor. Entonces Débora dijo a Barak, levántate,
porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Bará descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Bará. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Bará siguió los carros y el ejército hasta Roset de las gentes, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Cineo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber, Cineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino, y ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: ruégote que me des a beber una poca de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y dióle de beber, y tornóle a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavóle en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y hermano, la única manera en que usted y yo tenemos de poder vencer a esta inteligencia carnal es con un clavo de la cruz del Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Es con un clavo que pueda venir a nuestra mente y a nuestra vida. Y la Escritura dice que los clavos de las palabras de un siervo también son estacas que vienen a nuestra vida, bendito sea su nombre. Las palabras de Dios obviamente es la estaca que puede quitar nuestra inteligencia carnal, amén. Quite sus ídolos con una estaca, con una espina de la palabra de Dios que pueda venir a esta mente carnal, y entonces nosotros poder pensar de manera celestial, amén. Y hay una manera así de vencer, a través de una estaca, pidiéndole a Dios: Señor, quita mis pensamientos, Señor, quita lo que estoy sintiendo en mi ser y en mi vida, bendito sea su nombre. El valle de Jezreel abarca estos 3 montes. Ya vimos el monte Tabor, pero también en el monte de Gilboa, hermanos, hubo otra batalla, y nuevamente Israel, había enemigos, había sequedad, había hambre, no había semilla. Y en ese valle de Armagedón se tuvo lugar esta segunda batalla, en el monte Gilboa. ¿Alguien sabe? En internet ahí, ¿verdad? Los que están del otro lado, ¿quién peleó en el monte Gilboa? ¿Alguien se acuerda o sabe? ¿Quién peleó en el monte Gilboa? Vamos a Jueces capítulo 6. Ya que lo vea va a decir: ya sé quién peleó. Jueces capítulo 6. Lo tenemos. Vamos a solo mencionar. Sí, pero aquí tuvo lugar esta batalla en el valle, es Armagedón, es Megido, y es en el monte de Gilboa. Lo tenemos. Jueces 6 dice: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, subían contra ellos y asentaban campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas,
que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel hubieran clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: acuérdense, yo os hice salir de Egipto, os saqué de casa de servidumbre, yo os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, porque ya les dijeron cuál era su problema. ¿Vemos cuál era su problema? La idolatría, amén. Los ídolos que traían, y lo que existe en Armagedón y Megido es la idolatría, los ídolos. Dice el 11, y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Entonces tenemos aquí en los capítulos 6, 7 y 8, tenemos la historia de Gedeón, y Gedeón peleó en el monte Gilboa, y Madián significa contienda. Madián significa contienda. En su valle de Jezreel, cuando hay guerra, luchas, batallas, se van a levantar madianitas de siempre haber contienda. Y Amalek significa la carne. Y Dios dijo: de manera perpetua tendrán lucha contra la carne, tendrán lucha contra Amalek. Y los orientales, la palabra oriental es Kedén, había una lucha espiritual también ahí de manera tremenda. Y viene Dios y levanta a Gedeón, un hombre que estaba escondido, un hombre que tenía miedo. Y viene Dios y el ángel de Jehová le dice: varón esforzado, varón esforzado. Obviamente Gedeón empieza a reclamar: si Dios con nosotros, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero Dios, el ángel de Jehová le dice: ve con esa tu fuerza, ve con eso. Y le empieza Dios a poner pruebas a Gedeón para empezar a sacar la idolatría que en su casa había, que él tenía. Porque no podemos hacer de sacar la idolatría de otros lados si primeramente no sacamos la idolatría que está dentro de nosotros. Amén. Porque le dice Dios: vas a ir y vas a quitar el altar de Baal, y uno de los rivales de tu padre lo vas a sacrificar. Imagínense, todo el mundo adoraba a Baal, todo el mundo tenía en adoración ese ídolo, y por eso ellos eran pobres. Venían los de Madián, venían Amalek, los amorreos, y eran pobres por tener idolatría. Hermano, hoy a lo mejor dice: yo tengo en lo económico bien, pero la idolatría nos lleva a una pobreza espiritual. Que Dios saque los ídolos, amén. Dice que Gedeón vino, destruyó el altar, lo hizo de noche, al otro día se levantan y dicen: ¿quién hizo esto? Y dicen: Gedeón. Y entonces viene su padre y dice: bueno, si Baal es Dios y tiene manos y pies y ve, que Baal responda. Y no mataron a Gedeón, y por haber hecho, Gedeón se empieza a levantar, y la Biblia dice que Israel, al ver que había un hombre, se empezaron a juntar, y se juntaron 32,000 hombres para la batalla. Y dice que ese ejército de madianitas, orientales y amalecitas era sin número como la arena del mar, más de 80,000 soldados. Y yo creo que Gedeón ha de haber dicho: bueno, Dios, son 80,000, me mandas 32,000, bueno, que nos toque de a 3 o de a 2 soldados a cada quien, pero vamos a vencer. Y viene Dios y le dice: ¿sabes qué, Gedeón? 32,000 son muchos.
Diles que los que tengan miedo, que se vayan. Por eso, hermano, esta lucha de sacar la idolatría de nuestro ser solamente es de valientes, bendito su nombre, solamente es de guerreros, solamente es de gente que quiere pelear y luchar, y no que sea de batalla o de guerra, en el lado de voy a pelear con mi esposa, con los vecinos, con la gente, no, sino de sacar la idolatría que está aquí, porque dice que estas batallas no son para los cobardes. Y dice que se fueron 22,000 que dijeron, ahí nos vemos, esos fueron los llamados. Y 10,000 fueron escogidos. Pero viene Dios y le dice, aún son muchos. Y Gedeón dice, tengo 10,000 soldados contra 80,000. Ya se multiplicó de a cuántos soldados nos toca y vamos a matar. Pero no importa, pues 10,000. Si vengo con Dios, vamos a ganar. Pero Dios le dice a Gedeón, hey, todavía son muchos. Y viene Dios y le dice, pruébalo en las aguas. Y de esa prueba de las aguas, solamente Dios escogió a 300. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero Dios escogió a 300 fieles para luchar en contra de la idolatría. Santo es su nombre, amén. Santo es su nombre, bendito sea Dios. Y Gedeón obviamente también viene y pide vellones y le dice, Dios, tú vas conmigo, y le da a Dios 3 vellones o 3 pruebas. Una de ellas, primero le dice Gedeón, Señor, que voy a poner un vellón y que cuando amanezca todo esté mojado y el vellón esté seco. Y eso nos lleva a que hay momentos en que todo puede estar mojado, toda la gente teniendo bendición, toda la gente teniendo gozo, alegría, paz, pero yo como un vellón seco. Pero saber que en medio de esa sequedad, ahí está Dios, bendito sea su nombre, amén. Y el otro lado dice que, la otra prueba, dice que ahora que el vellón se moje y lo demás esté seco. Y hermano, hay momentos en que uno tiene esa fuerza, ese gozo, está lleno, está. Y hermano, que cuando nos expriman, bendito su nombre, porque es lo que hizo Gedeón, dice que salió un vaso de agua, o salió, llenó, con agua de lo que exprimió del vellón. Hermano, que Dios sea que tú también puedas tener eso que dice la Escritura, amén, que los cielos, Jehová, responde a los cielos a la tierra al trigo, al vino y al aceite, y el trigo, el vino y el aceite van a responder a este Jezreel que está aquí, y vamos a tener el gozo, vamos a tener la palabra, vamos a tener el Espíritu, amén. Y entonces la otra prueba es que le dice Dios a Gedeón, ve y escucha lo que dice el enemigo. Y el enemigo está ahí, están escondidos. Dice, tenemos miedo por Gedeón. Dice, tuve un sueño, venía una hogaza de pan y nos aplastaba. Y dice, no es más que Gedeón y su espada. Y Gedeón dice, Dios nos ha dado la victoria. Y entonces viene Gedeón con 300 hombres y aún los divide aún más, porque 100 manda de un lado, 100 del otro lado, y le dice, yo me llevo 100 y lo que ustedes me vean hacer, quiero que por favor eso hagan. Y hermano, qué tremendo tener una comunión así con la iglesia, que porque hubo gente, hermanos, que no oyó lo que Gedeón le dijo, vamos a gritar por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Les dijo, pero dice, y cuando yo lo haga, tal vez los de este lado sí los que estaban con él lo escucharon. Los de aquel lado tal vez vieron las señas y del otro lado tal vez vieron hacer a estos lo que Gedeón hacía. Hermanos, qué hermoso que pueda hacer eso de que usted pueda saber las necesidades de cada cosa, de alguien, de todos, y que con solo, ¿verdad? Incluso no solo con hablar, sino con solo movimiento saber qué se necesita o qué se requiere. Amén. Que Dios nos ayude a llegar hasta ese punto, pero viene y dice que Gedeón vence y viene esa tremenda batalla en donde lo que llevan este ejército es una antorcha,
Es un cántaro y una bocina. Es lo que usted y yo necesitamos para poder vencer. Una bocina que pueda alabar, una bocina que pueda gritar, una bocina que pueda exaltar el nombre de Dios. Amén. Y usted y yo somos barro, y ese barro necesita de la hermandad para poder romperse. Santo su nombre, para que una vez que se rompa, salga la luz que nosotros tenemos aquí. Y entonces el enemigo, dice que el enemigo se confundió. El enemigo, al oír eso, dice que pusieron su espada uno del otro y se mataron unos con otros. Y Dios dio una tremenda victoria con 300 hombres en el valle de Jezreel, en Armagedón. Bendito sea su nombre. Hermanos, es ahí, en ese lugar, donde usted y yo podemos levantar nuestra voz, santo su nombre, y decir: por la espada de Jehová y por la espada de Óscar, bendito sea su nombre. Porque usted tiene que decir su nombre, pero tiene que tener una espada, y esa espada es la palabra de Dios, porque es la única manera en que usted puede sacar la idolatría que usted tiene en su corazón. Y mire, esto es tremendo, este mapa que pongo aquí. La Biblia dice que Jesús obviamente nace en Belén y se va a Egipto, pero una vez que regresa de Egipto después de la muerte del rey Herodes, ¿dónde cree que vivió Jesús, hermano? ¿Dónde cree que quedaba Nazaret? Nazaret quedaba en Jezreel. ¿Sí ve el mapa? Aquí está el monte Tabor. Aquí está el monte, otro de los montes que hemos estado viendo. Pero Nazaret, hermano, se encontraba en Jezreel, en Megido o en Armagedón. Ahí vivió Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? Si Jesús vivió ahí, bendito su nombre, y ahora Jesús dice: ¿sabes en dónde quiero vivir? Déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en un Jezreel, en nuestro corazón, tú y yo ya tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Santo su nombre. Y está ahí, ¿para qué? Para ayudarte a pelear, para ayudarte a vencer, porque ahí es donde se van a presentar las más grandes batallas dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida. Aquí tenemos en nuestro Armagedón, ya está Jesús. Podemos bendecir a Dios, podemos exaltarle, podemos glorificarle, podemos decirle gracias. En las más grandes batallas, ahí vivió Jesús. Déjalo entrar, déjalo que batalle en tu ser y en tu vida. Y el tercer monte, con este termino, la otra batalla, porque Armagedón abarca toda esta área, ¿sí? Y todo esto es el valle de Armagedón, de los 3 montes. Hubo otra batalla en el monte Carmelo. ¿Alguien ya se acuerda ahora sí quién peleó en el monte Carmelo? ¿Quién peleó ahí en el monte Carmelo? Gloria a Dios. ¿Quién peleó en el monte Carmelo? Tarea. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Quién peleó en el monte Carmelo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, muy bien. La pastora sí sabe, sé que sí sabe. Ok. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Gracias, Jesús, gracias. Versículo 1, lo tenemos. Dice así. Primer libro de Reyes 18:1. Este es el monte Tabor, el monte Carmelo, perdón. Pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. ¿Quién peleó en el monte Carmelo, hermanos?
el profeta Elías. ¿Y se acuerda qué había en este tiempo? Sequía por 3 años y medio. Acab había convertido a Israel en toda una idolatría. Israel era un desierto seco, porque por 3 años y medio no había llovido. Y después de 3 años y medio viene Dios y le dice a Elías, ve y muéstrate a Acab. Y va Elías, se muestra a Acab y le dice, deja de perturbar. Viene acá y dice, hey, ya deja de perturbar a Israel. Y Elías le dice, tú eres el que ha perturbado a Israel. Y vamos a demostrar quién es Dios. Y suben al monte Carmelo. Y dice, vamos a ver quién es Dios. Y se juntan en una batalla idolátrica 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, profetas de los bosques, 850 contra un hombre. Y entonces Israel, a través de todo ese tiempo, lo que destruyó por su idolatría fue el altar de Jehová. Y la Biblia dice que Elías lo compuso. ¿Sabe? Para quitar la idolatría que está en nuestra vida, tenemos que reparar nuestro altar. Y ese altar, cuando está reparado y encendido, tenemos esa necesidad de buscar a Dios, de leer su palabra, de escuchar predicaciones, de congregarnos cuando nuestro altar Dios se levanta. Y dice que puso 12 piedras. Y también dice que les dijo, vamos a tomar, ustedes tomen un buey, yo tomo otro. Y el Dios que conteste por fuego, ese es Dios, bendito sea su nombre. Y entonces la Biblia nos dice que les dice a los de Baal, ustedes primero. Y los de Baal hacen su altar, ponen el buey ahí y dice que danzaban y brincaban, incluso porque pasaban las horas y Baal no respondía. Dice que ellos se cortaban las venas, chorreaban sangre, pero Baal nunca respondió. Y cuando estaban en la danzadera, por un lado Elías se burlaba. ¿Qué pasa con Baal? ¿Qué pasa con su Dios? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Y se burlaba de ellos. Pero después llegó el momento y Elías tomó el buey y dice que lo sacrificó y también lo cortó en pedazos y se introdujo en la sangre y en ese sacrificio lo colocó. Y el monte Tabor que nosotros vemos ahí, obviamente el mar quedaba lejos, no había llovido por 3 años y medio, sin embargo Dios a este profeta le empezó a dar de sus bendiciones, le dio agua, le dio 480 litros, porque dice que derramó primero 3 tinajas de 40 litros cada tinaja, y luego lo dice otra vez y otra vez, porque también la manera para que usted y yo podamos vencer es a través de lo que hizo el profeta Elías. Elías puso la sangre a través del sacrificio, me doy a entender, y después puso el agua, que es otro de nuestros fundamentos, el nombre de Jesús, y faltaba entonces que cayera el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que cuando oramos, usted venga aquí y lo que debe de clamar para que usted empiece a sentir el fuego de Dios es clamar primeramente por su vida, la sangre de Jesús. Cúbreme con tu sangre, que venga tu sangre, alabo tu sangre, bendigo tu sangre. Y después usted levante el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Hermano, el fuego del Espíritu Santo va a caer, santo es su nombre, porque nosotros vemos aquí que Elías riega 3 veces los cántaros, bendito sea su nombre. Santo. Y entonces viene Elías y dice, es Jehová, Jehová, aleluya. Dice el 36, como llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces, santo su nombre,
cayó fuego de Jehová, aleluya, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Santo es el nombre de Dios. Amén. La idolatría se acaba a través de que usted y yo reparemos el altar de Jehová, que clamemos su sangre, que clamemos su nombre, y el fuego va a caer. Bendito sea su nombre, porque hubo ahí una visitación, hubo un despertar. Gloria a su nombre. Porque dice el 39, viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque cuando Dios visita y hay bendición en nuestras vidas, lo que pasamos enseguida es a la acción. Porque dice el 41, y díjole Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¡Qué tremenda fuerza, qué tremendas cosas! Pero debió de haber intervenido el pueblo, porque vieron que Jehová es Dios, porque era la lucha entre Baal, toda la idolatría, y entre Jehová Dios. Y el pueblo dijo, después de ver esto: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y pasaron a la acción, agarrar a los profetas y matarlos. Hermanos, necesitamos pasar a la acción. Lo que está aquí de idolatría, ¿cierto? Decirle a Dios: mira, quiero agarrarlo, quiero tomarlo, y que precisamente, Señor, muera, porque esta cosa que tengo en idolatría está poniéndome tal vez seco, vacío, triste, en dolor. Y pueden ser la idolatría enojos, dolor, tristeza, pensamientos, cosas del ayer, del pasado, trabajo, mil cosas. Hay que agarrarlo, bendito su nombre, y llevarlo a la acción. Lo que está provocando una sequedad, el volvernos tibios, porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Que Dios nos ayude. Versículo 41. Y entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque, ¿qué cosa? Una grande lluvia suena. Bendito su nombre, porque una grande lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube de la mar. Y él dijo: ve y di acá, unce y desciende, porque la lluvia no te ataja. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo es su nombre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor nuestro Dios. Y mire, ¿qué pasó aquí? Ya Elías puso el fundamento. Y sí le dijo cuando fue con Acab: mira, va a llover. Y entonces pasa eso tremendo de la muerte de los 850 profetas, y dice que Elías sube. Acab se queda a comer, le dice: pero corre, porque viene grande lluvia. No había llovido en 3 años y medio. Y dice que Elías lo que va y dice: Señor, se postra delante de sus rodillas, en sus rodillas, y él pone, dice la Biblia, su cabeza, él se encorva completamente y manda a su siervo. Le dice: ¿qué ves? Y el siervo viene y dice: la primera vez no veo absolutamente nada. Y le dice: ve 7 veces.
Y siervo, yo me imagino allí, me imagino yendo y viniendo, no hay nada, Elías, no hay nada. Y Elías ahí orando, en un lado, ¿sabe? Diciéndole a su Jezreel: estás tan seco, estás lleno de idolatría, estás tan lleno de tantas cosas, y lo que necesitas, Jezreel, es lluvia para tu trigo, para tu vino y tu aceite. Santo es su nombre. Y entonces la séptima vez que viene este siervo de Elías, le dice: yo veo una pequeña nube, vacía, como la mano de un hombre. Hermano, hay gente que dice: ¿qué necesito en un lado para que la visitación de Dios venga? Hermano, no necesitamos en un sentido. Dios es infinito y nos puede dar tremendas cosas de manera grande y poderosa. Pero para poder empezar a vencer la idolatría, ¿sabe qué necesitamos? Eso pequeño, hermano, eso pequeño que usted siente, eso pequeño que está ahí, eso pequeño, tal vez ese punto poquito, donde usted empieza poco a poco a hablar en lenguas, eso es lo pequeño, aleluya, que Dios viene y dice: con eso voy a hacer una grande lluvia, un gran avivar en tu vida, vacía, que riegue tu tierra, que riegue las semillas que están ahí, que riegue todo lo que te hace falta, pero se necesita en ti que pueda empezar con algo pequeño, porque hay una batalla, hay una guerra, que esos ídolos necesitan de esa lluvia de Dios, necesitan de la sangre, el fuego, bendito sea su nombre, del Señor nuestro Dios. Es lo que necesita nuestro Jezreel. Necesita por la espada de Jehová. Necesita, bendito su nombre, que Jesús lo dejemos entrar. Y Él está ahí para batallar en ese Nazaret que tenemos en nuestras vidas. Santo su nombre. Y necesitamos que una verdad, un clavo pueda penetrar bien en nuestro corazón y en nuestra vida. Y poder decir: eso que dicen, eso que hablan, si es la espina que necesito para sacar a este Javín, esta inteligencia carnal que está aquí, que me está llenando de idolatría. Y si nosotros sacamos la idolatría, una pequeña nube, bendito sea su nombre, va a venir y va a desatar en nosotros la lluvia para que todo lo que tenemos pueda florecer y no estemos secos. La sequedad viene cuando hay idolatría. No sé cómo te sientas, no sé cómo estés, pero en esta hora dice que una pequeña nube. Amén. Vamos a orar en esta hora. Y la Biblia dice: yo veo una pequeña nube. Amén. Con una pequeña nube, hermano, puede venir la lluvia. Gracias, Jesús. ¡Ey! Esta es la señal que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esta es la señal que tu lluvia va a caer. A llover.
dice en su palabra, y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y en Jezreel es donde Elías vino Dios y dijo, hey, una pequeña nube, algo pequeño que hoy puedas hacer por Dios ahí en tu casa donde dice, sí, pura guerra, pastor. Pero en realidad la guerra hay interna para derrocar los ídolos. Porque Dios viene, dice, te quiero desposar conmigo para siempre. Desposarte que en justicia y juicio, misericordia y miseraciones. Te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Pero mientras haya esta idolatría, esta guerra, no podemos tener la paz, vivir seguros, dormir en paz. Porque hay tanta guerra, conflicto en nuestra voluntad. Hay un Jezreel, se libraron batallas, enemigos que no pudieron vencer, Saúl, Acab, Josías, Napoleón. Pero hay 3 batallas en 3 montes, en las cuales tú y yo podemos vencer. Pon una espina de la palabra en tu mente. Pon en esta hora, Sharabasía. Levanta y di por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, y que la contienda, y que Amalek, y que los orientales, y que Javín. Y en esta hora pon sangre, la sangre de Jesús. Levanta el nombre, vamos a levantar por un momento el nombre de Dios, Sharabasía. Levanta el nombre de Dios, aleluya. Levanta el nombre, porque en esta tarde lo que puede caer es el fuego. ¡Shah! Sobre tu vida, que el fuego caiga en tu hogar, que el fuego caiga. Levantamos tu nombre, Jehová. Levantamos tu nombre, aleluya. Visita a nuestro Rey. Visita nuestra vida, Señor. Queremos tener esa paz y seguridad en nuestro ser. Pero mientras esté el Jezreel, Señor, lleno de idolatrías, no va a ser posible, Dios. Gracias, Señor, por 3 batallas que hoy nos muestras cómo poder vencer. Señor, tú viviste también en Nazaret. Nazaret queda en Jezreel. Hoy te dejo
Estás en nuestro corazón y en nuestra vida. Pelea, pelea por nosotros, Dios. Pelea por tu pueblo. Y dales en esta hora y en este tiempo el descanso. Y dale, Señor, a cada uno de ellos, y a cada hogar y a cada vida, que pueda pelear sus batallas. Hoy es una batalla que si tú venciste, que si tú has permitido que Jesús trabaje en tu Jezreel, es una batalla que se apuntó en ese libro de las batallas. ¡Hey! ¡Sha'ah! Que tú pudiste vencer. Pelea, pelea. Y en esta hora, Señor, salimos de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos que seas tú bendiciendo nuestro ser y nuestra vida. Guárdanos, cércanos, quita los ídolos, trabaja con nuestra vida, con nuestros desiertos, soledades, con todas aquellas cosas que llenan nuestro ser de otros señores, Dios. Vamos a salir de tu casa, pero vamos seguros, confiados de que tú eres nuestro único Señor, dueño y amo, y confiamos en ti. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, y nos despedimos en esta hora por la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Les bendiga.